Todos creyeron que yo era el villano hasta que la verdad salió a la luz. El día que entendí que mi propia familia me quería ver caer, no grité, sonreí, porque el error fue de ellos y el poder siempre había estado en mis manos. Me llamo Ezequiel Montalvo, tengo 62 años y durante décadas fui el tipo de hombre que resolvía problemas sin levantar la voz. Contador de profesión, obsesivo por naturaleza, y con una manía peligrosa, nunca solté el control de nada que oliera a números. Ni siquiera cuando cedí el negocio familiar a mi hijo. Eso, claro, nadie lo sabía, o eso creían. Todo empezó el día que mi hijo Leandro se casó con Vera. Desde el primer apretón de mano supe que algo no encajaba. Sonrió demasiado, me miró como si yo fuera un mueble viejo y me habló lento, como si la edad viniera con sordera incluida. Yo le devolví la sonrisa. A cierta edad uno aprende que las guerras se ganan callado. Vera nunca me quiso. No por algo personal, no. Me odiaba porque yo era un obstáculo. El viejo que aún tenía influencia, el suegro incómodo que no soltaba del todo el timón. Yo lo noté desde el primer comentario pasivo-agresivo en la cena. Qué bueno que Leandro ya se encarga de todo lo financiero, así usted puede descansar. Descansar. Qué palabra tan hija de puta cuando viene cargada de intención. Empezaron las pequeñas cosas. Errores en transferencias. Facturas que misteriosamente no cuadraban. Proveedores molestos llamando a mi teléfono personal preguntando por pagos atrasados. Y siempre Vera cerca, fingiendo preocupación, recomendándole a mi hijo que quizás era momento de revisar quién manejaba las cuentas. Humor negro del destino, yo seguía manejándolas todas. Leandro, pobre muchacho, estaba enamorado y ciego. Yo lo veía repetir frases que no eran suyas, usar palabras que jamás había usado conmigo. La manipulación no siempre grita, a veces susurra en la cama. Una noche, revisando movimientos bancarios a las 2 de la mañana, porque sí, porque puedo, vi algo raro. Una cuenta espejo. Bien hecha, elegante, pensada para alguien que creyera ser más inteligente que yo. No era un robo directo. Era una trampa. Querían que pareciera que yo estaba desviando dinero. Ahí no sentí rabia. Sentí decepción. Porque cuando alguien intenta enterrarte vivo, más vale que sepa cavar profundo. Cerré la laptop, me serví un whisky y me dije algo que aún hoy resuena como una promesa. Si quieren guerra, la van a tener, pero en mi terreno. Y sin que ellos lo supieran, esa misma noche decidí dejar que la trampa se cerrara, solo para ver quién quedaba dentro al final. Dormí poco esa noche, pero no por miedo. Dormí poco porque mi cabeza estaba trabajando como una máquina vieja pero afilada, de esas que hacen ruido antes de cortar. A la mañana siguiente no confronté a nadie. Error de novato. Yo no soy novato. Me levanté, hice café, revisé el correo como todos los días y fingí normalidad. La normalidad es el mejor disfraz del hijo de puta que está planeando algo grande. Decidí probarlos. Hice un pequeño movimiento en una de las cuentas secundarias, algo mínimo, casi invisible. Un número que solo alguien husmeando activamente podría notar. A las 4 horas exactas, Vera llamó a Leandro. Yo estaba presente, en silencio, fingiendo leer el periódico. Amor, revisé los balances y hay algo raro, dijo ella, con voz dulce, venenosa. Quizás tu papá se equivocó, o ya no está tan atento como antes. Ahí lo sentí. No enojo. No tristeza. Fue asco. Porque usar la preocupación como cuchillo es una jugada baja incluso para gente miserable. Leandro me miró incómodo. Dudó. Esa duda me dolió más que cualquier acusación. No dije nada. Me limité a asentir y dije. Claro, hijo. Revísalo tú. Yo confío en ustedes. Confío. Otra palabra cargada. La pronuncié como quien deja una bomba sin detonar. A partir de ese día, la trampa empezó a cerrarse. Vera se volvió más atrevida. Sugirió auditorías externas. Comentarios casuales frente a otros familiares. Sembró dudas como quien riega plantas venenosas.
Incluso llegó a insinuar que yo podría estar confundido por la edad. Ahí sí me reí. Por dentro, claro. No les iba a regalar mi reacción. Mientras tanto, yo documentaba todo. Cada acceso, cada IP, cada movimiento. Porque sí, el viejo sabía más de tecnología de lo que creían. Cuando uno maneja cuentas durante 40 años aprende a desconfiar hasta de su sombra. Una noche, revisando los registros, vi la confirmación. Vera había creado una ruta paralela de desvío, pero tan elegantemente diseñada que parecía que el origen era yo. La muy perra era inteligente. Eso casi se lo respeté. Casi. Lo peor no fue descubrir la trampa. Lo peor fue escuchar a mi hijo defenderla frente a mí días después. Papá, Vera solo quiere protegernos, entiende que se preocupa. Protegerlos, de mí. Esa frase me dejó un vacío en el pecho que ningún whisky pudo llenar. Ahí sentí tristeza real. Porque criar a un hijo para que dude de ti es una derrota silenciosa. Pero también sentí algo más fuerte, determinación. Decidí no frenar la trampa. Al contrario. La alimenté. Dejé que creciera, que se volviera evidente, que tomara forma de prueba. Porque el peor castigo no es acusar, es dejar que alguien se condene solo. Antes de dormir, anoté en una libreta una sola línea. Cuando crean que ganaron, será cuando pierdan todo. Y mientras Vera dormía tranquila pensando que el viejo estaba acabado, yo ya estaba preparando el escenario donde la verdad no pediría permiso para entrar. El silencio empezó a ser mi mejor aliado. Dejé de opinar, de corregir, de advertir. Me convertí en ese viejo inofensivo que ellos querían ver. El que asiente, el que confunde fechas, el que ya no entiende del todo cómo funcionan las cosas modernas. Nada más peligroso que alguien que subestima a quien tiene enfrente. Mi hijo, sí, voy a llamarlo así, porque ya no merecía el nombre que le di, empezó a tomar decisiones sin consultarme. Justo como ella quería. Firmas apresuradas, reuniones privadas, conversaciones que se cortaban cuando yo entraba a la habitación. Todo muy torpe, por cierto. Si vas a conspirar, no lo hagas en la misma casa que tu víctima. Lo más irónico es que yo seguía recibiendo las notificaciones de todo. Cada movimiento, cada acceso nocturno, cada intento de arreglar lo que no estaba roto. Yo no intervenía. Dejaba que cavaran. Más hondo. Más rápido. Una tarde me llamaron a una reunión familiar. Ese tipo de reuniones donde nadie sonríe de verdad y el café sabe a juicio. Me senté frente a ellos y vi algo distinto en los ojos de mi nuera, seguridad. Esa confianza falsa que da a creer que ya ganaste. Hablaron de balances, de inconsistencias, de errores acumulados. Usaron palabras bonitas para decir lo que realmente querían decir, el viejo la cagó. Yo escuché todo. Sin interrumpir. Sin defenderme. Dejé que el discurso se inflara como un globo a punto de reventar. Cuando terminaron, me preguntaron si quería decir algo. Dije que no. Ese fue mi primer golpe. Porque nada desconcierta más a quien espera pelea que el silencio absoluto. Vi la duda pasar por sus caras como una sombra. Pero siguieron. Porque cuando alguien cree tener razón, avanza incluso cuando el suelo cruje. Días después llegó el siguiente paso de su plan, involucrar a un tercero. Un especialista. Un tipo joven, traje caro, sonrisa vacía. Me explicó con condescendencia cómo funcionaban las finanzas modernas. Yo asentí. Por dentro pensaba, muchacho, yo hacía esto cuando tú aún no eras un mal polvo. Acepté que revisaran todo. Abrí puertas. Mostré papeles. Dejé que vieran exactamente lo que yo quería que vieran. Porque la verdad completa no siempre es necesaria para condenar a alguien, basta con la parte correcta. Esa noche, solo en mi habitación, sentí el peso real de todo. No el miedo. No la rabia. El cansancio. El puto cansancio de darse cuenta de que el amor mal puesto puede convertirse en arma. Que criar bien no garantiza lealtad. Que la sangre no siempre tira, a veces empuja al vacío. Pero también sentí algo más,
Claridad. Encendí la computadora y activé el último paso. El que había preparado semanas atrás. Un archivo que no mentía. Un rastro que no podía borrarse. Una verdad tan limpia que dolería. Antes de cerrar, me miré reflejado en la pantalla y pensé. No voy a salvarme yo, voy a hundirlos con sus propias manos. Porque cuando alguien te traiciona creyendo que eres débil, no merece piedad. Merece entender, demasiado tarde, que el error no fue intentar destruirte. Fue creer que ya estabas destruido. El día del informe llegó con un cielo ridículamente azul, como si el mundo se burlara de mí. Desayuné tranquilo. Huevos tibios, pan tostado, café negro. Nada dice estoy a punto de destruir a alguien como una rutina impecable. Nos sentamos todos alrededor de la mesa grande. Esa mesa había visto cumpleaños, navidades, promesas. Ahora iba a haber algo mucho más honesto, ambición desnuda. El especialista empezó a hablar. Gráficas. Proyecciones. Palabras largas para impresionar a quienes no entienden. Yo sí entendía. Cada diapositiva era una pieza más del teatro. Según él, había inconsistencias claras. Patrones. Indicios de mala gestión. Todo apuntando, claro, hacia mí. La miré. No voy a mentir, disfrutaba. Su postura recta, la barbilla ligeramente levantada, esa seguridad casi arrogante. La gente no entiende que cuando alguien está demasiado confiado, ya perdió. Mi hijo evitaba mirarme. Ese detalle me partió algo por dentro, pero no lo suficiente como para detenerme. Hay dolores que se superan con justicia. Entonces llegó el momento esperado. Recomendamos retirar inmediatamente el control financiero al señor, dijo el tipo, como si leyera el clima. Silencio. Todos me miraron. Yo respiré hondo y hablé por primera vez en semanas. Antes de eso, ¿puedo mostrar algo? La sorpresa fue deliciosa. Dudaron. Pero accedieron. Porque ya se sentían vencedores. Conecté mi laptop. Lo que siguió no fue una explosión. Fue una implosión lenta. Accesos registrados. Horarios nocturnos. Correos reenviados. Autorizaciones hechas desde dispositivos que no eran míos. Una cuenta espejo creada con cariño, sí, pero con errores humanos. Pequeños. Irrelevantes, hasta que se juntan. El especialista empezó a sudar. Literal. Se quedó callado. La gráfica siguiente no coincidía con su narrativa. Y la otra tampoco. Y la siguiente ya directamente lo señalaba a ellos. La vi palidecer. Por primera vez. Esto no estaba en los documentos, balbuceó alguien. Claro que no, respondí. Porque esto no es lo que querían encontrar. Es lo que realmente pasó. Nadie gritó. Nadie lloró. El silencio fue más cruel que cualquier insulto. Mi hijo levantó la vista. Sus ojos ya no tenían duda. Tenían miedo. Y ahí sentí algo horrible y hermoso al mismo tiempo, alivio. Pero no terminé. Porque la verdad a medias solo crea mártires. Yo no quería mártires. Quería consecuencias. Revelé el último dato. El que había guardado como una bala final. Una cláusula. Una firma. Una autorización que nadie leyó por creer que yo estaba acabado. Todo el control financiero nunca había salido de mis manos. Legalmente. Jamás. Ella entendió antes que nadie. Se llevó la mano a la boca. No por culpa. Por pánico. Me levanté despacio y dije. No los voy a denunciar. No hoy. No todavía. Eso los destruyó más que cualquier amenaza. Porque entendieron algo fundamental. Yo no había terminado. Y mientras salía de esa habitación cargada de traición, supe que el verdadero castigo no sería perder dinero. Sería perder la narrativa. No los denuncié ese día. Tampoco al siguiente. Dejé que el silencio hiciera su trabajo sucio, porque el silencio bien usado es una tortura elegante.
Volví a mi rutina como si nada hubiera pasado. Café, periódico, números. Ellos, en cambio, empezaron a descomponerse. La casa se volvió un campo minado. Conversaciones a media voz, puertas cerradas, miradas que se esquivaban. Ella caminaba como quien teme pisar vidrio. Mi hijo ya no me hablaba de frente. Me hablaba a través de ella, como si yo fuera un problema logístico y no su padre. Eso dolía. Mucho. Pero el dolor, cuando se entiende, se vuelve combustible. Una tarde lo escuché discutir con ella en la cocina. No quise escuchar, pero tampoco tapé los oídos. ¿Cómo pudiste estar tan segura? Le decía él. ¿Cómo no revisaste todo? Porque tu padre me dejó hacerlo. Respondió ella, casi gritando. Me tendió una trampa. Ahí solté una risa seca desde el pasillo. No pude evitarlo. Me escucharon. El silencio fue inmediato. Entré a la cocina sin pedir permiso. Me apoyé en la mesa y los miré como quien observa un accidente que ya pasó. No les tendí una trampa, dije. Les di cuerda. Ustedes eligieron ahorcarse. Ella me miró con odio puro. Ya no fingía cordialidad. Usted lo planeó todo, escupió. No, respondí. Yo planeé proteger lo que construí. Ustedes planearon traicionarme. No confunda previsión con maldad. Mi hijo no dijo nada. Ese fue el peor golpe. Porque cuando un hijo calla frente a la verdad, es porque ya perdió algo que no vuelve. Esa noche entendí que el dinero era lo de menos. Lo que estaba en juego era el respeto. Y ese, una vez roto, no se repara con disculpas tardías. Decidí avanzar. No por venganza ciega, sino por necesidad. Cambié accesos. Reorganicé estructuras. Moví piezas. Todo legal. Todo limpio. Pero implacable. Ella empezó a perder influencia. Lentamente. Reunión tras reunión. Decisión tras decisión. Como arena escapando entre los dedos. El humor negro del asunto es que nadie fuera de esa casa sabía nada. Para el mundo, éramos una familia exitosa. Sonrisas en fotos. Brindis públicos. Mentiras bien peinadas. Pero por dentro, se estaban pudriendo. Un día mi hijo vino a mi habitación. Solo. Se sentó frente a mí como cuando era niño y había hecho algo mal. Papá, dijo. Yo no sabía hasta dónde iba a llegar esto. Lo miré largo rato. No con rabia. Con cansancio. Eso es lo peor, le respondí. Que no supiste, y aún así dudaste de mí. No lloró. No pidió perdón. Solo bajó la cabeza. Y ahí entendí que ya no era un niño, pero tampoco un hombre completo. Cuando se fue, tomé una decisión que llevaba tiempo formándose. Una decisión que no necesitaba aplausos ni permiso. Algo que cambiaría todo, incluso para mí. Porque si algo aprendí es esto. A veces, para salvar lo que queda de uno mismo, hay que aceptar que ciertas relaciones no se rompen. Se pudren solas. Y yo estaba listo para cortar. Cortar no es fácil cuando lo que vas a amputar todavía late. Pasé varios días con esa sensación rara en el pecho, como si estuviera traicionando algo sagrado. Porque uno puede enfrentarse a enemigos, pero enfrentarse a un hijo, eso es otro infierno. No hice anuncios. No convoqué reuniones. Simplemente empecé a desaparecer de sus planes. Dejé de asistir a eventos familiares. Cancelé comidas. Respondí a mensajes con monosílabos. Me convertí en un fantasma educado. Y eso, curiosamente, los desestabilizó más que cualquier confrontación. La gente cree que la distancia es pasiva, pero la distancia bien aplicada es un castigo quirúrgico. Ella empezó a perder el control. Se notaba. Comentarios sarcásticos, sonrisas forzadas, explosiones pequeñas por cualquier estupidez. Una tarde la escuché decirle a mi hijo. Tu padre nos está castigando como si fuera un puto rey. Me dieron ganas de corregirla. No era un rey.
Era el arquitecto del castillo. Y los arquitectos saben exactamente qué muro tirar para que todo se venga abajo. Decidí hacer algo más. Algo que no implicara gritos ni abogados. Algo que doliera de verdad. Moví el negocio. No lo vendí. No lo cerré. Lo trasladé. Nuevas sociedades. Nuevos nombres. Nuevos rostros al frente. Todo legal. Todo firmado años atrás. Planes de contingencia que había diseñado cuando mi hijo aún jugaba con carritos. Porque sí, siempre supe que algún día alguien intentaría arrebatarme lo que construí. Cuando se enteraron, fue un espectáculo digno de teatro barato. Ella llegó a mi casa hecha una furia. Golpeó la puerta como si tuviera derecho. La abrí despacio. ¿Qué hiciste?, gritó. Nos dejaste fuera. La miré sin elevar la voz. No. Ustedes se salieron solos. Mi hijo apareció detrás de ella, pálido. Papá, ese negocio era nuestro futuro. Nuestro. Qué palabra tan cómoda cuando conviene. No, le dije. Era mi presente. Y decidí protegerlo. Ella empezó a llorar. Pero no era dolor. Era frustración. La frustración de quien creyó ganar una partida que no entendía. Usted nos arruinó, sollozó. Ahí sentí enojo. Del real. No, respondí. Arruinar es robarle a alguien la confianza y llamarlo error. Yo solo me defendí. Se fueron sin despedirse. Esa noche no dormí. No por culpa. Por duelo. Porque entendí que ya no estaba peleando contra una trampa, estaba enterrando una familia que ya no existía. Días después, recibí un correo inesperado. De alguien externo. Alguien que conocía demasiado. Demasiado como para ser casualidad. Leí la primera línea y sentí un frío recorrerme la espalda. Porque decía algo que jamás imaginé leer. Sé lo que hicieron, y sé algo que usted todavía no sabe. Y por primera vez desde que empezó todo, entendí que la historia aún no había mostrado su parte más oscura. Leí ese correo 3 veces. No porque no lo entendiera, sino porque mi cerebro se negaba a aceptarlo. Cuando uno cree haber visto todas las jugadas posibles, aparece alguien que mueve una pieza que no sabías que existía. No respondí de inmediato. Nunca lo hago cuando algo huele a amenaza disfrazada de misterio. Revisé el remitente. Un nombre genérico. Un dominio limpio. Demasiado limpio. Eso me confirmó algo, no era un improvisado. Pasé el día inquieto. No ansioso, inquieto. Como cuando sabes que algo va a romperse pero aún no sabes qué objeto vas a perder. Esa noche casi no probé bocado. El humor negro de la vida, sobrevivía la traición de mi sangre, pero un simple correo me estaba revolviendo las entrañas. Respondí al día siguiente. Una sola línea. Diga lo que tenga que decir. La respuesta llegó 1 hora después. Directa. Sin rodeos. Me citaba en un café del centro. Hora exacta. Mesa específica. Como si ya me conociera. Fui. El tipo no se presentó como enemigo. Eso fue lo inquietante. Traje sobrio. Manos firmes. Mirada tranquila. Se sentó frente a mí como si lleváramos años hablando. No vengo a extorsionarlo, dijo. Vengo a advertirlo. Advertirme. ¡Qué generosidad! Sacó una carpeta. Fotos. Documentos. Fechas. No eran del negocio. No eran de Vera. No eran de mi hijo. Eran de antes. Usted siempre fue cuidadoso, continuó. Pero cometió un error hace muchos años. Uno pequeño. Emocional. Sentí un nudo en el estómago. Porque supe exactamente a qué se refería antes de que lo dijera. El dinero que salvó a su empresa hace 30 y tantos años, no vino solo de su esfuerzo. Cerré los ojos un segundo. No por culpa. Por memoria. Había una parte de mi historia que nunca conté.
Una decisión tomada en una época desesperada. Un acuerdo silencioso. Legal, sí. Moral, discutible. Su nuera lo sabe, dijo. No todo. Pero lo suficiente. Ahí entendí el verdadero horror. La trampa no había empezado hace meses. Había empezado cuando ella llegó a nuestras vidas. No buscaba dinero. Buscaba poder. Palancas. Secretos. El tipo se levantó y me dejó la carpeta. No soy su enemigo, dijo. Pero ella tampoco lo es como usted cree. Solo está jugando un juego más grande. Me quedé solo, mirando papeles que ya conocía, pero que nadie más debía conocer. Salí del café con una certeza brutal. Yo no estaba lidiando con una traición reciente. Estaba pagando intereses de un pasado que creí enterrado. Y lo peor no era que Vera supiera algo. Lo peor era que mi hijo jamás debía enterarse. Porque si esa verdad salía a la luz, no solo perdería a mi familia. Perdería la última versión decente de mí mismo. No volví a casa de inmediato. Caminé sin rumbo como un imbécil, algo que no hacía desde joven. Cada paso era un recuerdo que creía controlado y que ahora me mordía los tobillos. El pasado es cabrón, espera a que te sientas seguro para recordarte que nunca se fue. Llegué a mi estudio al anochecer. Cerré la puerta con llave, como si la verdad pudiera colarse por debajo. Abrí la carpeta con calma, obligándome a no temblar. Ahí estaba todo. Fechas antiguas. Firmas que reconocía. Un rescate financiero disfrazado de préstamo. Legal, sí. Ético, bueno, la ética suele ser un lujo cuando estás a punto de perderlo todo. No robé. No estafé. Pero acepté ayuda de alguien que no debía. Y eso, en ciertos círculos, es peor. Entendí por qué ella había sido tan meticulosa. No quería solo dinero. Quería un botón rojo. Uno que pudiera presionar cuando le conviniera. Y lo había encontrado. Me serví un trago fuerte. El primero me ardió. El segundo me calmó. El tercero me dio claridad. No podía reaccionar como antes. Esto no era una auditoría amañada ni una jugada doméstica. Esto era chantaje en cámara lenta. Decidí enfrentarla. No con gritos. No con acusaciones. Con verdad parcial. La suficiente para medir cuánto sabía realmente. La cité en un lugar público. Elegí bien. Donde la gente escucha sin oír. Donde los pecados se disuelven entre conversaciones ajenas. Llegó puntual. Sonrió como siempre. Demasiado. ¿Qué quiere ahora? Preguntó, sin rodeos. Entender, respondí. Hasta donde estás dispuesta a llegar. No negó nada. Ese fue su error. Se inclinó hacia mí y habló bajo, venenosa. Usted nunca fue inocente, dijo. Solo fue más listo que los demás. Ahí confirmé mis sospechas. No sabía todo. Solo fragmentos. Suposiciones bien atadas. Nada concreto. Todavía. Ten cuidado, le dije. Los juegos grandes se comen a quienes creen controlarlos. Se rió. Una risa corta, sin humor. Usted ya perdió, susurró. Solo no se ha dado cuenta. La dejé ir. Porque discutir con alguien convencido es inútil. Esa noche tomé una decisión que me dolió más que cualquier traición previa. Iba a prepararme para perderlo todo. No el dinero. No la reputación. Eso va y viene. Iba a prepararme para perder a mi hijo definitivamente. Si con eso evitaba que cargara con un pecado que nunca fue suyo. Porque hay verdades que liberan. Y otras que solo destruyen. Y yo estaba a punto de elegir cuál debía morir conmigo. Prepararse para perder a un hijo no es algo que te enseñen en ninguna parte. No hay manual, no hay ensayo previo. Es como ensayar tu propio funeral emocional mientras sigues respirando. Y aún así, lo hice. Fríamente. Como todo lo demás en mi vida.
Empecé por ordenar papeles. No por paranoia, sino por dignidad. Dejé instrucciones claras, cuentas limpias, accesos cerrados. Si todo se iba al carajo, al menos no dejaría cabos sueltos para que otros escribieran mi historia por mí. Ella empezó a moverse. Lo supe antes de verlo. Llamadas a viejos contactos, reuniones discretas, rumores suaves pero constantes. Nada directo. Todavía no. Estaba tanteando el terreno, midiendo cuánto ruido podía hacer sin exponerse. Me recordó a mí mismo hace 30 años. Eso fue lo que más me jodió. Mi hijo, él estaba distante. No hostil. Distante. Y eso era peor. Porque el odio aún reconoce al otro. La distancia lo borra. Un domingo vino a verme. Sin avisar. Sin ella. Eso ya era una señal. Se sentó frente a mí y no habló durante un rato largo. Yo tampoco. Aprendí hace tiempo que el silencio suele obligar a decir la verdad. Vera dice que hay cosas que no me cuentas, dijo al fin. Cosas de antes. De tu pasado. Ahí estaba. El principio del fin. Todos tenemos cosas que no contamos, respondí. Algunas porque no importan, y otras porque importan demasiado. Me miró con una mezcla de sospecha y cansancio. ¿Te metiste en algo ilegal? Negué despacio. No. No mentí. Elegí bien la palabra. Pero tampoco dije toda la verdad. Y eso me pesó más de lo que esperaba. Entonces, ¿por qué ella insiste tanto? Lo miré a los ojos. Vi al niño que fui cargando sobre mis hombros. Al adolescente rebelde. Al hombre que creía haber formado mejor. Porque algunas personas confunden saber algo con tener derecho a usarlo. No quedó conforme. Pero tampoco insistió. Se levantó, me abrazó torpemente y se fue. Ese abrazo me rompió por dentro. Porque supe que quizás era el último que me daría sin saberlo. Esa noche recibí otro mensaje. No del tipo del café. De alguien nuevo. Una voz distinta, pero el mismo eco. Decía que pronto todo se sabría. Que ella no estaba sola. Que el pasado no perdona. Apagué el teléfono y me senté en la oscuridad. Por primera vez desde que empezó todo, sentí miedo real. No por mí. Por lo que vendría después. Porque entendí algo brutal. Ya no se trataba de si la verdad salía a la luz. Sino de quién la contaría primero. Y yo estaba quedándome sin tiempo. El tiempo empezó a comportarse como un enemigo inteligente. No corría, avanzaba despacio, aplastando. Cada hora que pasaba sin que yo moviera ficha era una hora en la que otros escribían mi final. Dormí mal. Soñé peor. Sueños donde mi hijo me miraba como se mira a un extraño, donde mi nombre aparecía en titulares que no decían mentiras, pero tampoco decían la verdad completa. Desperté empapado en sudor con una idea clara: si alguien iba a contar mi historia, iba a ser yo. No por orgullo. Por control. Decidí hablar con quien nunca quise volver a ver. Una llamada. Un número que llevaba décadas enterrado. Contestaron al segundo timbrazo, como si me hubieran estado esperando toda la vida. Sabía que llamarías, dijo la voz al otro lado. Tardaste. Quedamos de vernos. Ese encuentro fue distinto al del café. No hubo amenazas ni juegos psicológicos. Solo dos hombres viejos mirando los restos de una decisión que nos había salvado y condenado a la vez. Ella no tiene todo, me dijo. Pero tiene suficiente para ensuciarte. ¿Y tú? Pregunté. ¿Por qué ahora? Sonrió con tristeza. Porque ya no tengo nada que perder. Y tú todavía sí. Ahí entendí la verdadera dimensión del problema. No era Vera. No era mi hijo. Era el pasado reclamando su precio con intereses. Salí de ahí con un plan. Uno feo. Uno doloroso. Pero efectivo. Iba a adelantarme. Iba a confesar una versión de la verdad. No la completa. No la falsa.
Una diseñada para absorber el golpe sin destruir a quien más me importaba. Convocaría a mi hijo. Solo a él. Cara a cara. Sin ella. Sin intermediarios. Le diría lo suficiente para que entendiera, pero no tanto como para cargar con todo. Sabía que era manipulación. Y me odié por eso. Pero también sabía que el mundo no se maneja con absolutos, sino con daños controlados. Lo cité para el día siguiente. Esa noche dejé todo listo. Documentos. Cartas. Claves. No como despedida, sino como red de seguridad. Porque por primera vez acepté algo que siempre negué, podía perder. Y si perdía, quería hacerlo de pie. Me senté frente a la ventana, miré la ciudad dormida y pensé. He sido muchas cosas en esta vida, pero jamás un cobarde. Mañana mi hijo conocería una parte de mí que nunca quise mostrarle. Y después de eso, ya nada estaría en mis manos. Llegó puntual. Eso me tranquilizó y me destrozó al mismo tiempo. La puntualidad siempre fue algo nuestro. Una pequeña herencia silenciosa que ahora parecía una ironía cruel. Se sentó frente a mí sin quitarse la chaqueta. Señal clara, no pensaba quedarse mucho. No venía a charlar. Venía a escuchar, o a confirmar algo que ya sospechaba. Dijiste que era importante, me dijo. Asentí. No perdí tiempo. El tiempo ya me estaba cobrando intereses. Voy a contarte algo de mi pasado, empecé. No todo. Pero lo suficiente para que entiendas por qué tu esposa está jugando este juego. Frunció el ceño. No habló. Eso fue peor que cualquier reproche. Le expliqué la crisis de hace décadas. La empresa al borde del colapso. La decisión desesperada. El acuerdo legal, sí, pero moralmente gris. No mencioné nombres. No detalles que pudieran arrastrarlo. Elegí cada palabra como quien desactiva una bomba con los dedos temblando. No robé, dije. Pero acepté ayuda de alguien que no debía. Y ese favor, nunca se olvida. Mi hijo se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. Se pasó las manos por la cara. ¿Y ella lo sabe? No todo, respondí. Pero sabe lo suficiente para amenazar. Y cree que puede usarlo para controlarnos. Se detuvo. Me miró. ¿A los dos? Tragué saliva. A ti también. Aunque no lo veas. Eso lo quebró un poco. Lo vi en sus hombros hundirse, en su respiración cortarse. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Ahí no tuve una respuesta elegante. Porque quería que tuvieras una vida limpia. Sin mis sombras. Se rió sin humor. Las sombras igual llegan, papá. Solo que ahora vienen con nombre propio. Nos quedamos en silencio. Largo. Denso. Hasta que dijo algo que no esperaba. Ella no me ama como creí. No lo celebré. No lo confirmé. Solo asentí. Porque ese tipo de verdad duele más cuando uno la dice solo. Voy a enfrentarla, dijo. No, respondí con firmeza. Aún no. Me miró sorprendido. ¿Por qué sigues controlándolo todo? Sonreí cansado. Porque si ella habla ahora, no te va a doler solo el corazón, te va a explotar la vida. Entendió. No porque estuviera de acuerdo, sino porque conocía ese tono. El tono que usé toda su vida cuando algo era realmente peligroso. Antes de irse, se detuvo en la puerta. Si esto se hace público, ¿vas a caer solo? Lo miré a los ojos y no mentí. Sí. Asintió despacio. Entonces esta vez, no te dejaré solo. Cuando cerró la puerta, me senté y respiré como si acabara de salir de una pelea física. Sabía que había comprado tiempo. Nada más. Porque ahora ella también iba a darse cuenta de algo peligroso. Ya no estaba enfrentando a un viejo aislado, sino a un padre dispuesto a quemarse para salvar a su hijo. Y ese tipo de hombre no juega a perder. La reacción de ella no tardó.
nunca tarda cuando alguien siente que perdió ventaja. Al día siguiente de la conversación con mi hijo, Vera apareció en mi vida como un incendio mal contenido, mensajes largos, llamadas perdidas, audios que no abrí. El silencio, otra vez, fue mi respuesta. Porque ahora no solo me protegía a mí, lo protegía a él. Mi hijo empezó a cambiar. No de golpe, no con dramatismo. Cambios pequeños, casi invisibles para quien no lo conoce desde que aprendió a caminar. Empezó a observarla más. A escuchar menos lo que decía y más cómo lo decía. La manipulación funciona mientras no la mires directo a los ojos. Una noche me llamó. Tarde. La voz rota. Papá, la escuché hablar por teléfono. No pregunté con quién. No hizo falta. No sabía que estaba en casa, continuó. Hablaba de tiempos, de presión, de hacerlo antes de que tú cierres todo. Cerré los ojos. Ahí estaba. La confirmación que no quería, pero necesitaba. ¿Y ahora qué vas a hacer? Le pregunté. Hubo un silencio largo. Nada, todavía, respondió. Quiero verla cometer el error completo. Sonreí. Triste. Orgulloso. Porque por primera vez no estaba reaccionando como un hijo herido, sino como un hombre que entiende el tablero. Ella, mientras tanto, apuró sus movimientos. Contactó a personas que creía aliadas. Algunas lo eran. Otras, no tanto. El problema de usar secretos viejos es que esos secretos no siempre te pertenecen. Un nombre empezó a circular. El mismo nombre que yo había enterrado durante décadas. Y con ese nombre, una amenaza concreta, si no colaboraba, la historia saldría a la luz. A su manera. Con su narrativa. Acepté la reunión. No fue un encuentro tenso. Fue frío. Profesional. Ella habló de acuerdos, de proteger la familia, de sacrificios necesarios. Yo la escuché como quien observa a alguien cavar su propia tumba con una sonrisa. ¿No entiendes algo?, le dije al final. El poder no está en lo que sabes, sino en cuando lo dices. Se quedó callada. Por primera vez no tenía respuesta inmediata. Esa misma semana, mi hijo tomó una decisión que cambiaría todo. Sin avisarme. Sin pedirme permiso. ¿Cómo debía ser? Presentó una demanda de separación. No por dinero. No por venganza. Por protección. Porque entendió algo que a mí me tomó años. Hay personas que no aman, administran. Ella explotó. Lloró. Gritó. Amenazó. Y entonces cometió el error final, aceleró. Hizo la llamada. Mandó los documentos. Forzó la salida de la verdad, incompleta, torcida, interesada. Pero no contaba con algo. Yo ya había hablado. No con prensa. No con enemigos. Con las únicas personas que importaban. Las que podían destruirme, o entenderme. Y cuando la historia estalló, no fue como ella planeó. Porque ya no era su versión contra mi silencio. Era una verdad anticipada contra una mentira desesperada. Y ahí, justo ahí, entendí algo que me heló la sangre. El verdadero giro de esta historia no iba a ser lo que yo oculté durante años. Sino quien decidió finalmente usarlo en mi contra. Y ese alguien. No era ella. No fue ella. Repetí esa frase varias veces mientras miraba el teléfono apagado sobre la mesa. No fue ella quien apretó el gatillo final. Y cuando entendí quién sí lo hizo, sentí algo que no había sentido en todo este infierno, una traición nueva, fresca, casi creativa. El nombre apareció en un correo reenviado. Seco. Formal. Sin emoción. Un nombre que yo conocía demasiado bien. Alguien que había estado en los márgenes de mi vida durante años, orbitando sin llamar la atención, fingiendo lealtad mientras tomaba notas mentales. El especialista. El hijo de puta elegante. No trabajaba solo para ella. Nunca lo hizo. Ella fue solo la llave que necesitaba para abrir una puerta que ya estaba buscando desde antes.
Mi pasado no era su objetivo final. Era su palanca. Ahí entendí el tablero completo. Vera no quería destruirme, quería reemplazarme. Él, en cambio, quería algo más grande. Control. Reputación. El prestigio de haber destapado una historia oscura. Héroes modernos hechos con miserias ajenas. Y lo peor, tenía algo que yo no había previsto. Pruebas nuevas. No falsas. Reales. Conseguida por alguien que yo mismo dejé entrar años atrás. Porque sí, cometí otro error además del primero, confiar en alguien por cansancio, no por mérito. Llamé a mi hijo de inmediato. Esto ya no es solo ella, le dije. Esto se salió de escala. No entró en pánico. Eso me sorprendió. Lo sé, respondió. Ya me contactaron. Sentí un vacío en el estómago. ¿Quiénes? Personas que quieren mi versión. Quieren que me distancie públicamente de ti. Ahí fue cuando el enojo me explotó en el pecho. No grité. No insulté. Pero sentí esa rabia vieja, peligrosa, que solo aparece cuando intentan usar a tu hijo como arma. Escúchame bien, le dije. Lo que viene no va a ser limpio. Van a prometerte salvarte, a cambio de enterrarme. Hubo silencio. Ya lo hicieron, respondió. Y les dije que no. Cerré los ojos. Respiré. Por primera vez en mucho tiempo, sentí orgullo sin culpa. El especialista empezó a mover fichas rápido. Filtraciones selectivas. Comentarios off the record. Nada definitivo. Solo lo suficiente para que mi nombre volviera a circular asociado a palabras incómodas. Viejas. Peligrosas. Y entonces cometió su error. Me subestimó. Creyó que yo solo tenía una versión defensiva de la verdad. No entendió algo básico. Yo había vivido con ese pasado tanto tiempo que sabía exactamente dónde estaban enterrados los cuerpos, y quién los había ayudado a cavar. Esa noche abrí una carpeta que no tocaba desde hacía años. No por miedo. Por respeto. Ahí estaba todo. No solo lo que yo hice, sino lo que otros hicieron conmigo. Nombres. Firmas. Beneficiarios silenciosos. Gente que hoy se daba golpes en el pecho hablando de ética. No dormí. No recé. No dudé. Porque entendí algo brutal y liberador al mismo tiempo. Ya no estaba defendiendo mi reputación. Estaba decidiendo a quién arrastrar conmigo si caía. Y cuando el mundo te empuja contra la pared, solo hay dos opciones. Romperte. O empujar de vuelta con todo lo que tienes. Yo ya había elegido. Empujar de vuelta no es un acto impulsivo. Es frío. Calculado. Casi aburrido, si no fuera porque cada decisión puede dejar a alguien sin carrera, sin nombre o sin máscara. Me tomé esa noche para ordenar prioridades. La primera era clara, mi hijo debía quedar fuera del radio de explosión. Todo lo demás, negociable. Empecé por algo simple, verificar quién hablaba más de la cuenta. Las filtraciones siempre dejan huellas, y el especialista no era tan brillante como creía. Su ego lo hacía descuidado. Demasiadas llamadas. Demasiados correos reenviados. Demasiadas personas convencidas de que él era el héroe de la historia. La ironía me hizo soltar una carcajada seca. Héroe. Nadie que se alimente de secretos ajenos lo es. Activé contactos antiguos. Gente que no aparece en fotos ni en notas de prensa. Personas que saben guardar silencio porque aprendieron que hablar cuesta caro. No pedí favores. Solo hice preguntas. Las respuestas llegaron solas, como siempre pasa cuando el miedo empieza a cambiar de bando. Descubrí algo delicioso, el especialista había construido su carrera sobre casos ejemplares. Todos con un patrón común. Siempre había alguien mayor, alguien cansado, alguien con un pasado gris. Nunca atacaba a los fuertes. Atacaba a los vulnerables con reputación. Y no siempre decía toda la verdad. Ahí sentí algo parecido al alivio. No estaba frente a un justiciero.
Estaba frente a un oportunista con complejo de Salvador. Mientras tanto, Vera empezó a darse cuenta de que había perdido el control de la narrativa. Ya no la llamaban a ella. La dejaban fuera de reuniones. Sus amenazas dejaron de surtir efecto. Pasó de cazadora a espectadora en una historia que ya no entendía. Me llamó. Llorando. De verdad esta vez. Esto se nos fue de las manos, dijo. Yo no quería esto. Casi le creo. Casi. Eso es lo que pasa cuando juegas con fuego, respondí. No eliges que se quema. Colgué sin despedirme. No por crueldad. Por cansancio. Mi hijo y yo hablamos poco esos días. Pero cuando hablábamos, era con una claridad nueva. Sin jerarquías. Sin máscaras. Dos hombres enfrentando una tormenta que ninguno pidió, pero que solo uno había provocado décadas atrás. Si caes, me dijo una noche, no voy a negar que eres mi padre. Esa frase me dolió más que cualquier acusación pública. Porque entendí que estaba listo para perder cosas por mí. Y eso no se devuelve. El especialista hizo su jugada final. Anunció que pronto saldría todo. Que sería inevitable. Que la verdad debía conocerse. Palabras grandes para esconder intenciones pequeñas. No lo detuve. Porque ya había preparado algo mejor. Una carta. No una confesión. Un contexto. Un relato completo, con fechas, decisiones, errores y consecuencias. No justificaba. No pedía perdón. Explicaba. Y sobre todo, señalaba que yo no había sido el único beneficiado, ni el único responsable. La envié a las personas correctas. No muchas. Las suficientes. Y entonces hice algo que nadie esperaba. Me quedé quieto. Porque cuando dejas de moverte, obligas al otro a dar el siguiente paso. Y ese siguiente paso suele ser donde la gente se equivoca. Yo solo tenía que esperar. La espera fue lo más difícil. No porque dudara de mi decisión, sino porque el silencio previo a la caída siempre es ensordecedor. Los días pasaron lentos, como si el tiempo se hubiera vuelto espeso. Y en ese espesor, la verdad empezó a tomar forma. El especialista publicó su bomba. Un adelanto, en realidad. Un artículo cuidadosamente redactado, lleno de palabras ambiguas y preguntas retóricas. No decía nada concreto, pero insinuaba todo. Mi nombre aparecía, rodeado de sombras. El pasado regresaba como un fantasma mal iluminado. La reacción fue inmediata. Llamadas. Mensajes. Viejos conocidos reapareciendo con falsas preocupaciones. Algunos querían salvarme. Otros querían salvarse de mí. Todos querían algo. Yo no respondí. Porque mientras él hablaba, mis cartas ya estaban llegando a destino. No tardaron en llamarlo a él. Primero, de manera cordial. Preguntas técnicas. Solicitudes de aclaración. Después, dudas más incómodas. Contradicciones sutiles. Versiones que no cuadraban del todo. El cazador empezó a sentir el aliento en la nuca. Mi hijo vino a verme esa noche. Traía el teléfono en la mano, la pantalla aún encendida. Están cambiando el enfoque, me dijo. Ya no eres el centro. Asentí. Nunca lo fui. Solo el anzuelo. Vera intentó contactarlo también. Esta vez él no contestó. Ese gesto simple cerró una etapa de su vida que yo no pude cerrar a tiempo. Me dolió, pero también me dio paz. 2 días después, el especialista cometió el error que lo terminó de hundir, quiso acelerar. Publicó más de lo que debía. Mezcló datos ciertos con suposiciones. Y ahí, justo ahí, dejó abierta la grieta por donde se le vino todo encima. Alguien, no yo, empezó a preguntar en voz alta por sus fuentes. Por sus métodos. Por sus beneficios personales. Por su historial. Y una vez que ese tipo de preguntas aparece, no se va. Yo observaba desde la sombra. No con satisfacción. Con resignación.
Porque entendí algo, el problema nunca fue la verdad. El problema fue quien creyó tener derecho a usarla como arma. Una mañana desperté con un mensaje corto de mi hijo. Ya no pueden tocarte sin quemarse ellos. Me quedé sentado en la cama un buen rato. No sentí victoria. Sentí cansancio profundo. El tipo de cansancio que solo llega cuando una guerra termina, aunque nadie declare el final oficialmente. Pero aún faltaba algo. Un cierre. No para el mundo. Para mí. Fui al estudio, abrí la última carpeta que quedaba cerrada y saqué un documento que nunca pensé usar. Un anexo. Una prueba definitiva. La que habría destruido a todos, incluyéndome. La miré largo rato. Y la rompí. Porque entendí que el verdadero poder no estaba en destruir a quien te atacó, sino en decidir hasta dónde estás dispuesto a llegar. Y yo ya había llegado lo suficientemente lejos. Pensé que ahí terminaba todo. Me equivoqué. Porque esa misma tarde, alguien tocó la puerta. Y cuando abrí, el pasado no estaba pidiendo permiso. Estaba exigiendo cuentas. Abrí la puerta y lo supe de inmediato. No por su cara, los años la habían cambiado, sino por su forma de pararse. Recto. Demasiado recto para alguien que viene a cerrar viejas heridas. El pasado no envejece igual que las personas, se vuelve rígido, exigente. Pensé que no vendrías, le dije. Pensé que no abrirías, respondió. No voy a decir su nombre. Nunca lo diré. No porque no lo merezca, sino porque pronunciarlo sería devolverle un poder que ya no tiene. Pasó sin pedir permiso. Observó mi casa como quien inspecciona un terreno que alguna vez creyó suyo. Te defendiste bien, dijo. Casi elegante. Casi. Siempre ese casi cuando alguien reconoce que perdió. Se sentó frente a mí y dejó un sobre la mesa. Grueso. Pesado. No lo abrí. Ya sabía lo que contenía. Lo había visto antes, en versiones parciales, en copias mal hechas. Pero ese era el original. Podría destruirte, dijo. Incluso ahora. Sí, respondí. Pero no lo harás. Sonrió. ¿Tan seguro estás? No, admití. Pero estoy cansado. Y los hombres cansados dejan de ser útiles para el chantaje. Ahí se quedó callado. Porque entendió algo tarde, yo ya no tenía nada que proteger salvo a mi hijo. Y él ya estaba a salvo. Ella pensó que podía usarme, continuó. Todos piensan eso al principio. Y tú pensaste que podías usarme a mí, le dije. Todos piensan eso hasta que envejecen. Hubo un silencio largo. Incómodo. Honesto. Las cosas cambian, dijo al fin. Hay gente dispuesta a pagar por esto. Siempre la hay, respondí. La pregunta es quién paga el precio después. Se levantó. No insistió. No amenazó. Solo dejó el sobre y caminó hacia la puerta. Antes de irse, dijo algo que me heló más que cualquier documento. Tu hijo se parece mucho a ti, pero no tanto como crees. Cuando se fue, abrí el sobre. No para leerlo. Para confirmarlo. Ahí estaba todo. Nombres que aún respiraban. Decisiones que aún dolían. Pruebas que podían reescribir muchas vidas. Lo guardé en la caja fuerte. Esa noche llamé a mi hijo. Si alguna vez alguien viene con historias del pasado, le dije, no escuches sin preguntarte quién gana con contártelas. ¿Vendrán? Preguntó. Siempre vienen, respondí. La diferencia es si te encuentran preparado. Colgué y me serví un último trago. No para celebrar. Para cerrar. Porque entendí algo que me tomó toda una vida aceptar. No se gana sobreviviendo a todas las batallas. Se gana eligiendo cuál no volver a pelear. Pero aún faltaba una verdad. La más incómoda de todas. Y esa verdad todavía no había salido.